Cordial saludo, profesora Rocío del Carmen Yepes Dávalos. Este es el grupo 26 del manejo integrado de plagas. Vamos a comenzar rápidamente para no demorarnos mucho en esta presentación. Y vamos a empezar con los cultivos que escogimos. Los cultivos que escogimos a campo abierto fue el café y el tomate en invernadero. Vamos a comenzar con el café, características fisiológicas del cultivo. Aquí a huele pájaro encontramos el pericarpio, que está compuesto por 3 capas externas de la fruta: exocarpio, que es la piel interna; mesocarpio, que es el mucílago, que es como la baba del café, o mejor dicho, la miel del café; y el endocarpio, que es el pergamino. La semilla consta de una película plateada, que es el tegumento, y el endospermo y un embrión. La distancia que se maneja, digamos, en la siembra del café viene a ser muy variable, pero se utiliza más que todo es como 1,25 por 1,30 y que más o menos esté entre 6.000 y 6.200 plantas por hectárea. Continuemos con la variedad de café. Es la variedad Castillo, pues la que escogimos nosotros, ¿cierto? Porque la roya y tiene muy buena variedad en su aroma y en su acidez. Muy buena para la exportación y para el mercado interno. La época de siembra que para el café, entonces podríamos decir que tendría como de 1.800 a 2.800 milímetros anuales de lluvia, una temperatura de 19 a los 22 grados, vientos muy suaves, no muy suaves, pero tampoco muy fuertes. Luminosidad se podría expresar en 1.600 y 2.000, y el suelo es un suelo franco y le gustan mucho los suelos oscuros con muy buena carga de materia orgánica. La densidad de siembra ya lo hablamos. La época de siembra es cuando comienzan las lluvias, que es como lo ideal. Las semillas deben de estar, digamos, en el germinador de 6 a 8 meses antes del trasplante definitivo al campo. El desarrollo vegetativo consta de 3 partes, de 3 fases: la germinación de 2 meses, almácigo y plántula que de 5 a 6 meses, siembra definitiva 11 meses. Y este es como todo lo que corresponde al periodo vegetativo hasta su primera germinación, y después de ahí ya es como la edad adulta del café. Bien, se puede decir que con un 50% de las primeras flores la fase reproductiva se prolonga y empieza la fructificación y la maduración. Se dice que la edad del café de 6 a 8 años es como la edad cúspide, pero según los agrónomos se han llevado cafés que con muy buen rendimiento a los 15 años ya siguen una meseta y comienzan a bajar hasta los 20, 25 años. Todo depende de la localización del cultivo, densidad de la siembra, intensidad de la producción, disponibilidad de nutrientes, todo este tipo de cosas. Bien, manejos agronómicos, la fertilización. Ahorita vamos a hablar de la fertilización, de una muy buena receta que tenemos. La receta, los manejos de los arbences es importantísimo para que le entre mucha importante. Vamos a hablar sobre la principal o de las principales, digamos, plagas que tiene el café. En este punto es la roya y la broca, pero vamos a hablar de la broca. Tiene un aparato bucal masticador, plantas, tiene unas patas cavadoras, digamos que conocida como barrenador del café, gorgojo del café. Llegó en 1988, el macho es 1,3 milímetros, la hembra es de 2 milímetros, ella vuela, el macho no puede volar. La hembra es la que ocasiona todo el daño, el macho simplemente es como para la reproducción y tiene un ciclo biológico completo. Empieza con unos huevos, luego se transmite a una larva, de la larva pasa a prepupa, de la prepupa pasa a una pupa y de la pupa pasa a su estado adulto, se reproduce sexualmente y a veces por partogénesis. Puede llegar a su madurez sexual de 4 a 6 días y después de que se convierte en adulto, y puede vivir de 80 a 200 días. Los daños todos los conocemos: caída de frutos verdes y maduros. En casos avanzados e intensos de infectación se puede perder desde un 30 hasta un 80% de la cosecha, hasta un 100% también. Todo dependiendo del nivel de infestación que se tenga. Afecta obviamente el rendimiento, los granos que sirven, la calidad del fruto. Sí, porque la broca perfora los frutos en la región del disco, de la corona del fruto,
y después pasa a poner sus huevos y allí es donde se alimentan sus larvas y se cumple todo su ciclo. Control cultural es muy importante, es el re-re. El re-re es para mantener frutos verdes todo el año. Labores de renovación de cafetales, deschuponamiento, todo ese tipo de cosas. El control químico debe usarse insecticidas de forma local, contaminar mucho el suelo. Y el control biológico se hace con Beauveria baciana, perdón. Aquí tenemos, pues, el caso de nosotros, ¿no? Aquí tenemos, digamos, todas las fases por donde pasa la broca, más control cultural, que es como muy importante, hacer mucho énfasis en el control cultural, monitoreo, sobre todo el monitoreo para la preservación de la cosecha, eso es importantísimo. Ahora les voy a hablar de lo que es, digamos, los gastos. Nosotros elegimos hacer un control cultural en una hectárea de café con cosecha y todo lo que hay que hacer en una hectárea en un año. Digamos que 100 gramos de árbol por árbol, de la siguiente fórmula: 4 adultos, perdón, 4 bultos de 25-4-24 y se revuelve con un bulto de Sulmin Mag, ¿cierto? Serían 5 bultos y cada 5 bultos da una mezcla para 500 árboles. Haciendo que aquí les dejo la fórmula, serían 3.600.000 pesos al año. El grado que queda es el que tenemos acá. La hierba 3 veces al año a 960.000 pesos, que es todo el control cultural. Digamos que la recolección del café serían 14.000 kilos al año por hectárea, por esta hectárea, por 600 pesos que se paga al recolector por cada kilo, entonces serían 8.400.000. Bien, el beneficio, lavar, despulpar, secar, serían de 1.720.000 pesos. Todo esto, digamos que lo que se usa más o menos son 21 cargas por... La medida que se tiene es una medida bajita, 21 cargas por la hectárea, entonces serían 37 millones y le rebajamos los 14.800.000 menos el 5% del manejo de la broca. Aquí les dejo entonces, digamos, todo lo que se refiere a las referencias y seguimos entonces con el tomate. Muchas gracias.